En este video haremos el solucionario de geometría del examen UNI 2021. Empecemos. Pregunta 1. En un trapecio ABCD, cuyas bases son AD y BC, donde AD igual a 1/3 de BC y la altura BD igual a 3 unidades. Y nos da una segunda condición y nos pide calcular el área del trapecio en unidades cuadradas. En primer lugar, un trapecio podemos dibujar de distintas formas, pero en este ejercicio nos dice dos datos muy importantes: que AD y BC son bases, pero tiene una altura de BD. Correcto, entonces sería de esta manera, donde BD es la altura y tiene 3 unidades. Ahora, la primera condición nos dice que AD es igual a 1/3 de BC. Si BC pasa a dividir a AD, nos va a quedar de esta forma, ¿verdad? Y vamos a agregar una constante tanto al numerador y al denominador. Va a ser K, correcto, porque al eliminar vamos a llegar a lo mismo, correcto. Ahora, AD es K, BC 3K. La segunda condición: si a la medida del ángulo BCD es igual a alfa, entonces la medida del ángulo BAD es igual a 2 alfa, correcto. BCD alfa y BAD 2 alfa. Ya está, todos los datos que nos dice el problema. Empecemos. El lado AB trazamos una paralela hasta que llega hasta el punto D, correcto. Se formaría un paralelogramo. Y las propiedades son que estos dos lados son iguales y también que AD es igual a B hasta este punto, ¿de acuerdo? Entonces sería K. Pero todo el lado BC es 3K, entonces esta parte sería 2K, ¿de acuerdo? Los ángulos también son iguales, eso cumple en la propiedad del paralelogramo. Si este ángulo A es igual a 2 alfa, entonces este ángulo también es 2 alfa. Si este ángulo B es, por ejemplo, beta, este ángulo también es beta. Ahora, observemos en este triangulito. Tenemos alfa, otro ángulo interno y 2 alfa, correcto. Entonces, la propiedad de triángulos nos dice que dos ángulos internos da un externo, ¿de acuerdo? Entonces, este ángulo sería alfa, correcto. Y se formaría un triángulo isósceles, donde este punto tiene que ser 2K. Ahora nos damos cuenta que formamos un triángulo rectángulo, ¿verdad? La parte que está sombreado. Y por el teorema de Pitágoras podemos determinar el valor de K. Entonces diríamos que 3 al cuadrado más K al cuadrado es igual a 2K al cuadrado, ¿correcto? K al cuadrado más 9 igual a 4K cuadrado. K al cuadrado pasa a restar al segundo miembro, nos queda 9 igual a 3K al cuadrado. Entonces, K igual a raíz cuadrada de 3. Pero eso no es lo que nos pide. Calcular el área del trapecio, correcto. Entonces, para determinar el área es la suma de las dos bases
multiplicado por la altura sobre 2. El área es igual a 4K por 3 sobre 2. Mitad de 4, 2, mitad 1. El área es igual a 6K. Pero ya tenemos el valor de K, que es raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el área total igual a 6 raíz cuadrada de 3. Problema número 2. Tenemos el enunciado y también nos da un gráfico. Vamos a pasar a resolver. En la figura A, B, C, D, E, F es un hexágono regular. ¿Qué nos quiere decir cuando un polígono es regular? Lados iguales y ángulos iguales. Nos pide determinar RH sabiendo que BM es A, MR igual a B y RH es lo que nos pide determinar que sea X. Pero no es una condición que A es mayor que B, ¿correcto? Eso ya lo podemos ver de acuerdo a la distancia, ¿no? Bueno, para este ejercicio es necesario saber unas cuantas propiedades de polígonos, como la medida de un ángulo interior. Podemos observar en esta parte. La medida de un ángulo interior de un polígono es igual a 180 por n-2 sobre n. Pero muchos se preguntarán ¿qué es n? N es el número de lados del polígono. Entonces, podemos decir que la medida de un ángulo interior va a ser igual a 180 por 6 menos 2. 6, ¿por qué? Porque es un hexágono, ¿correcto? 6 lados y todo sobre 6. Entonces, la medida de un ángulo interior sería 30 por 4, que es igual a 120 grados. Entonces vamos a representar en el gráfico de esta manera. Y como también les dije que todos sus lados son iguales. Ahora, observemos este triángulo. Tenemos 120 y es un triángulo isósceles, ¿correcto? Entonces estos ángulos tienen que ser iguales. 30 y 30. La suma 180 grados. Ahora, ¿qué pasa si trazamos la bisectriz del ángulo B? De esta manera. Correcto. Si es bisectriz, biseca el ángulo 60 y 60. ¿De acuerdo? Y de igual manera en el ángulo E. Ahora, tenemos que este ángulo vale 30, ¿verdad? Porque toda la medida de un ángulo interior de un hexágono regular es 120 grados. Tenemos opuestos por el vértice, que es 60 grados. Y tenemos un ángulo llano, que la suma es 180 grados. Tenemos 60 más 60, 120. Nos falta 60 grados. Ahora sí, observemos el triángulo BEH. Es una propiedad denominada teorema de asa armónico. Observemos el gráfico. Cuando tenemos una bisectriz interior y también exterior en un triángulo, nos dice que AB sobre BC va a ser igual a AD entre CD, como podemos observar. Entonces, diríamos lo mismo, porque en este triángulo tenemos bisectriz interior y también bisectriz exterior. Entonces, A entre B es igual a más B más X sobre X. Pasando a multiplicar A por X es igual a B por A más B más X, correcto. Por el tema de propiedad distributiva diríamos que AX es igual a A por B más B cuadrado más XB. XB pasa al primer miembro
con resta. Tendríamos que ax menos bx igual a más b cuadrado. Podemos factorizar, correcto, término en común, x por a menos b y de la misma manera en el segundo miembro. ¿Pero qué es lo que nos pide calcular? h r, correcto, que es x. Entonces despejamos x. Nuestro resultado del problema 2 sería x igual a b por a más b todo sobre a menos b. Pregunta número 3. Tenemos el enunciado y vamos a pasar a resolver. En un triángulo acutángulo ABC se cumple que la medida del ángulo ABC igual a 3 veces la medida del ángulo ACB. El triángulo ABC nos dice que es acutángulo cuando la medida de sus tres ángulos es menor que 90 grados. Y nos da una condición, ¿correcto? Empecemos a utilizar la condición. Si la medida del ángulo ACB es igual a 2 alfa, entonces la medida del ángulo ABC igual a 6 alfa. Pasamos al gráfico. ACB 2 alfa, ABC 6 alfa, ¿correcto? Si la mediatriz de BC, de este lado del triángulo, interseca a la prolongación de la bisectriz interior BM en el punto P, ¿correcto? Dibujemos primero la mediatriz, ¿cierto? Que es perpendicular al lado BC y que divide en dos partes iguales. Y ahora la bisectriz interior BM, ¿correcto? Como podemos observar que interseca en un punto P. ¿Cierto? Como ya sabemos, la bisectriz biseca el ángulo, ¿cierto? Si es 6, 3 y 3. Entonces, el mayor valor entero de la medida en grados hexagesimales del ángulo PCA. Vamos a denominar X, correcto. Nos dice que también PB es igual a PC. Y el ángulo es igual que este ángulo. Si este ángulo es 3 alfa, y en este ángulo ya tenemos 2 alfa, entonces X es igual a alfa. Ahora sí, ya tenemos para dar solución a este ejercicio. Nos pide el valor entero de la medida de X, ¿correcto? El mayor. Entonces diríamos que 6 alfa es menor que 90 grados. Pero muchos se preguntarán ¿por qué 6 alfa? Porque es próximo a llegar a 90 grados. 6 pasado a dividir, diríamos que alfa es menor que 15 grados. Entonces alfa como máximo tomaría el valor de 14 grados. Pero ya sabemos que X es igual a alfa. Por lo tanto, el resultado sería que X como máximo igual a 14 grados. Pregunta número 4. Tenemos el enunciado y pasemos con la resolución. Nos dice, un vaso que tiene la forma de un cilindro circular recto, cuyo diámetro mide 6 centímetros y contiene agua hasta cierta altura. Tenemos el cilindro de diámetro 6, pero sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿verdad? Entonces el radio sería 3 y contiene agua hasta una cierta altura. Continuemos. Se inclina el vaso justo hasta que el agua llegue al borde. Tenemos el vaso inclinado, donde el agua llegue al borde. Correcto. En ese instante del borde opuesto del agua, se ha alejado del borde del vaso 4 centímetros. De este borde
nos habla que ha llegado, ¿verdad? Pero en este borde opuesto se ha alejado 4 centímetros. Y sabemos que nos pide determinar este área, correcto. Pero sabemos que el cilindro tiene de diámetro 6. Pero antes de poner algún dato más, para este ejercicio debemos de saber una propiedad, que es área de proyección ortogonal de una figura plana sobre un plano dado. ¿Qué nos dice? El área de la proyección ortogonal de una región plana sobre un plano dado es igual al producto del área de dicha región con el coseno del ángulo diedro determinado por el plano de la región y el plano dado. Observemos esta imagen. Tenemos el área de la región plana, que es la letra A, y AP es el área de la proyección ortogonal de la región, ¿correcto? Y alfa es el ángulo diedro determinado por los dos planos. La fórmula nos dice que el área de la proyección ortogonal es igual a área de la región plana por el coseno del ángulo diedro, ¿correcto? Entonces, observemos que en estos dos planos se forma el ángulo diedro, en este plano y en el de acá, ¿correcto? Donde la parte sombreada es el área de la región plana que nos pide determinar, y donde se encuentra el diámetro es el área de la proyección ortogonal. Al momento de girar para este lado, vamos a llegar a la misma figura que encontramos acá. Entonces diríamos que el área de la proyección ortogonal es igual al área de una circunferencia, ¿verdad? De diámetro 6. Entonces el área de la proyección ortogonal es igual a pi por r al cuadrado. Pero ya sabemos que el radio es 3. Entonces diríamos que el área de la proyección ortogonal es 9pi. Ahora sí, apliquemos fórmula. ¿Correcto? Pero nos falta conocer el coseno del ángulo diedro. Tenemos 4, 6 y 90 grados, y aquí tenemos la hipotenusa. Podríamos hallar por teorema de Pitágoras, donde vamos a colocar x, ¿correcto? Entonces, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a x al cuadrado, 4 al cuadrado 16, 6 al cuadrado 36 igual a x al cuadrado, que la suma es 52, ¿verdad? Entonces x es igual a 2 raíz cuadrada de 13. Ahora sí, ya sabemos el coseno del ángulo. El área de la proyección ortogonal es 9pi, igual al área que queremos saber por el coseno del ángulo. Pero coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿correcto? Haciendo un par de operaciones, vamos a llegar que el área de la película que se ha formado por la inclinación es igual a 3pi por raíz cuadrada de 13. Pregunta número 5. Tenemos el enunciado y vamos a empezar con la resolución. Nos dice, se tiene un paralelogramo ABCD, en cuyo interior se toma un punto P. Observemos el paralelogramo y un punto P, ¿correcto? En cualquier lugar. Por P se levanta una perpendicular al plano del paralelogramo y en ella se toma un punto E. Perpendicular, ¿verdad? Que sería la altura
del paralelogramo. Ahora, nos pide calcular el volumen en metros cúbicos de la pirámide EPDC. Correcto. De esta pirámide es lo que nos pide calcular, el volumen. Si los volúmenes de las pirámides EDPA, DPA, ¿no? Y con E, es 10, ECPB, ¿cuánto? 12, y EBPA igual a 14. Pero antes de poder continuar con la resolución, tenemos que saber cómo poder calcular el volumen de una pirámide. Tenemos la base y la altura, ¿verdad? Para calcular el volumen es igual a 1/3 de la multiplicación de la altura con el área de la base. Correcto, como podemos observar aquí. Ahora, también tenemos que saber propiedades de áreas para paralelogramos. Tenemos un paralelogramo, correcto, un punto en cualquier lugar, y trazamos de cada vértice hacia el punto. Entonces, esta propiedad nos va a decir que A más B va a ser igual a D más C. Correcto. Entonces, mira, vamos a poner a cada región S1, S2, S3 y S4. Correcto. Entonces, respecto a la propiedad diríamos que las áreas S1 más S3 es igual a S4 más S2. Correcto. Tenemos el volumen, tenemos altura, correcto. Solo tenemos que despejar el área para poder reemplazar en esta ecuación y nos salga el resultado. Empecemos. El volumen es X, correcto. 3 por X sobre altura va a ser igual al área. Lo mismo, 3 por 10, 30 sobre altura va a ser igual al área. 3 por 12, que es 36, sobre altura va a ser igual al S4. Y 3 por 14, que es 42, sobre altura es igual a área, que es S1. Correcto. Mira, ahora sí podemos reemplazar. S2 más S4 sería 30 sobre H más 36 sobre H igual a S2 más S3. S3 más S2. 3X sobre H más 42 sobre H. Son fracciones homogéneas, correcto. Las alturas se eliminan. Entonces diríamos que 66 igual a 42 más 3X. 42 pasando a restar, tendríamos que 24 igual a 3X, ¿no? 24 entre 3 nos va a resultar 8. Y eso sería el volumen de la pirámide EDPC, que está en metros cúbicos. Pregunta 6. Dado el punto 1, 3,4, determine el número de los puntos que se generan por simetría. ¿Pero qué nos quiere decir simetría? Es una correspondencia de posición, forma y tamaño respecto a un punto. Continuemos. Si se toman como ejes de simetría los ejes coordenados y la recta X igual a Y. Correcto. Empecemos con la resolución. Tenemos los ejes de coordenados X y Y, correcto, y vamos a poner los numeritos. Ahora, y la recta Y igual a X. Muchos ya sabemos graficar la recta, correcto, pero para los que no saben, vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos la recta X igual a Y, correcto. La mejor forma de graficar una función
es tabular. X y Y. Si a X damos un valor de 2, Y va a ser igual, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar con todos los números que le damos. Correcto. Buscamos 2,2. 2,2 sería el primer punto. 1,1 el segundo punto. 0,0 tercer punto. Menos 1, menos 1, cuarto punto. Y el menos 2, menos 2, quinto punto. Y al unir todos los puntos nos va a salir la recta Y igual a X. Correcto. Y nos dice el punto 3,4. Es el punto 1, ¿verdad? 3 en X y 4 en Y. Ahora, vamos a hacer simetría. Correcto. Esta distancia es 3, correcto. Entonces, de este punto para este lado tiene que ser 3 también la distancia. Esta distancia en Y es 4. Entonces, del punto de origen hacia abajo también tiene que ser 4 para que se haga el punto de simetría. Entonces, empecemos. ¿Ves? Dije 3 y 3. Entonces, esto es nuestro segundo punto de simetría. Ahora, en el otro lado, tiene 4 de distancia, 4 de distancia. Entonces, sería nuestro tercer punto de simetría. ¿Correcto? Para aquí, 3 de distancia y de acá tiene que ser 3. ¿Correcto? Y sería nuestro cuarto punto de simetría. Y si esto hacemos lo mismo, volvemos a este punto, ¿correcto? Tendríamos por el momento 4 puntos. Ahora, vamos a ir respecto a la recta X igual a Y. Pero vamos a aprovechar la simetría en todo aspecto, ¿correcto? Empecemos. Vamos a graficar un cuadrito, ¿correcto? ¿Cierto? 1, 1, 1, 1. Al trazar sus diagonales se dividen la diagonal en dos partes iguales. Correcto. Entonces, podemos hacer simetría, ¿verdad? Distancias iguales. Esto sería nuestro quinto punto en simetría. Ahora, aprovechemos el eje de coordenadas. Tenemos 4 de distancia, entonces para este lado tiene que ser 4 de distancia. Bueno, para abajo, correcto, 3 y 3, nuestro sexto punto de simetría. Ahora, para este lado, tenemos 4, tiene que ser 4, correcto, 4 y 3, entonces sería nuestro séptimo punto de simetría. Ahora, tenemos una distancia de 3 para abajo, entonces para arriba tiene que ser una distancia de 3. Correcto. Pero aquí formamos un cuadrito para ver lo mismo de acá. Porque dije, vamos a aprovechar la simetría en todo aspecto. Entonces, al trazar sus diagonales, la diagonal se divide en dos partes iguales, ¿ves? Entonces, cumple con la simetría. Ahora aquí, 3 y 3. Y este punto sería nuestro octavo punto de simetría. Ahora, mira. Si trazamos una línea para acá, 4 y 3, distancia 5, ¿verdad? ¿El triángulo de qué? De 53 y 37. 90, 4 y 3 sería 5 y cumple con la simetría. Entonces diríamos que la pregunta número 6 tiene 8 puntos de simetría. Pregunta número 7. Tenemos el enunciado y vamos a pasar con la resolución. Nos dice, una torta de 3 pisos de 30 centímetros de alto está formado por 3 prismas rectos de base rectangular de igual altura. Tenemos la torta de 3 pisos, ¿correcto? Nos dice de altura 30 centímetros, pero cada piso tiene igual altura, entonces cada uno es 10. Continuemos.
Si los volúmenes de dichos prismas están en relación de 1, 2 y 3. El volumen 1 sería por una constante, volumen 2 por la misma constante y de igual manera el 3, correcto. Pero antes tenemos que saber cómo calcular el volumen de un prisma. Observemos este gráfico. Tenemos el prisma, el área de la base y la altura. Entonces el volumen nos dice que es el área de la base por la altura. Pero ya nos da el volumen, ¿cierto? Solo tendríamos que despejar área y nos da el resultado porque ya tenemos la altura. Entonces, nos pide calcular el área de la base, ¿correcto? En centímetros cuadrados si el volumen total es de 12 por 10 a la cuarta centímetros cúbicos. El volumen de todo. Volumen total igual a 12 por 10 a la cuarta. Sería el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3 igual a 12 por 10 a la cuarta. Pero cada volumen ya sabemos que no. 1K, 2K y 3K. Al sumar tendríamos que 6K es igual a 12 por 10 a la cuarta. Sexta 1, sexta 2, entonces K igual a 2 por 10 a la cuarta. ¿Correcto? Entonces, el volumen 3 es igual a 3K. Pero ya tenemos el valor de K. Entonces, el volumen 3 es igual a 3 por 2 por 10 a la cuarta. Volumen 3 igual a 6 por 10 a la cuarta. Pero nos pide el área de la base, ¿correcto? De este prisma. Entonces, utilizando la fórmula, que es volumen igual área por altura, el volumen es 6 por 10 a la cuarta, igual al área que nos pide calcular por la altura, que es 10. ¿Correcto? Décima 1 y décima, que sería 10 al cubo. Por lo tanto, el área de la base de la torta es igual a 6 por 10 al cubo centímetros cuadrados. Pregunta número 8. Tenemos el enunciado y empecemos con la resolución. Nos dice, si el número de lados de un polígono convexo disminuye en 2. Correcto. Antes que disminuya, tenemos un polígono inicial de n lados, ¿cierto? Al disminuir tenemos un polígono final, que sería n-2. El número de diagonales disminuye en 15. Esta parte ya es para plantear nuestra ecuación, pero antes vamos a sacar el número de diagonales tanto del polígono inicial y del final. El número de diagonales del polígono es n por n-3 sobre 2. Entonces, del polígono final sería n-2 por n-2 menos 3, ¿correcto? Que sería n-5 sobre 2. Ahora sí, utilicemos esta parte de la pregunta que dice el número de diagonales disminuye en 15. El número de diagonales del inicial menos 15 es igual al polígono final, ¿verdad? Del número de diagonales. Ahora, 2 por 15 sería 30, pero esto por el tema de propiedad distributiva llegaríamos a esta ecuación. Sería n por n en el cuadrado menos 3 por n, 3n menos 30 sobre 2, igual aquí, n al cuadrado, n por menos 5, menos 5n, menos 2 por n, menos 2n. Sería menos 7n, menos 2 por menos 5, igual a 10. 2 y 2 se eliminan, ¿correcto? Y nos queda esa ecuación. N al cuadrado y n al cuadrado se eliminan. Entonces nos quedaría que menos 3n menos 30 igual a menos 7n más 10.
Menos 7n pasa al primer miembro como positivo y menos 30 al segundo como positivo. Entonces diríamos que 4n es igual a 40, n es igual a 10. Pero no nos pide n, que es el número de lados. Nos pide calcule la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono inicial, ¿correcto? En grados sexagesimales. Pero ahora muchos se preguntarán, ¿cómo podemos calcular? Para eso hay una fórmula, chicos, que la suma de ángulos internos de un polígono es igual a 180 por n menos 2, que n es número de lados. Entonces solo reemplacemos. Suma de ángulo interior del polígono inicial es igual a 180, que n es 10 menos 2, ¿verdad? 180 por 8 es igual a 1440 grados sexagesimales. Pregunta número 9. Tenemos el enunciado y vamos a pasar con la resolución. Nos dice, se traza una circunferencia que tiene como diámetro uno de los lados de un triángulo equilátero del lado A. La longitud de la parte de la circunferencia que queda dentro del triángulo es lo que nos pide calcular. Tenemos una circunferencia de radio R, correcto. Se traza un diámetro y de ahí parte un triángulo equilátero, como podemos observar, que es sus ángulos 60 grados, lados iguales, que cada lado es A, correcto, y nos pide calcular la circunferencia que queda dentro del triángulo, o sea, esta parte que está de rojo, la longitud, correcto. Ahora sí empecemos con la resolución. Tenemos el radio. Al momento de girar va a llegar a este punto, también va a ser radio. Al momento de girar aquí va a llegar a este punto, también va a ser radio. Es por eso que se dice que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, si uno es bolita, el otro también es bolita. Pero dice que todo el lado vale A. Entonces, A medios y A medios, correcto. Ahora, el diámetro al momento de girar llega hasta este punto, como podemos observar. También es bolita, ¿verdad? Porque es radio. Si esto es 60, este ángulo de acá es 60. Y este ángulo también es 60 porque la suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces este ladito es bolita. Lo mismo pasa en el otro triángulo. Si trazamos este radio, también es bolita, correcto. Y triángulo isósceles, correcto. Este ángulo sería 60. Y el de aquí también, porque la suma es 180. Y este lado es bolita, correcto. Ahora, un ángulo llano, 60, 60. Entonces este ángulo sería 60. Y para que sume a 180 grados. Ahora sí, por el tema del sector circular, podemos calcular la longitud. Correcto. Observemos. Tenemos un sector circular de radio R de un ángulo θ y esto es la longitud, ¿verdad? Lo que nos pide calcular. Es la propiedad que longitud es igual al ángulo por el radio. Pero el ángulo tiene que estar en pi radianes, ¿correcto? Entonces, diríamos que la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por radio. ¿Pero por qué 2pi? Pi es igual a 180 grados y 2pi es 360 grados. Entonces la vuelta completa de una circunferencia es 2pi por radio, ¿correcto? Entonces, la longitud va a ser igual al ángulo por el radio. El ángulo es 60. 180 es igual al valor de pi sobre 3 sería 60 grados. Entonces sería pi tercios, que el radio es a medios. Entonces la longitud que se encuentra dentro del triángulo es igual a por pi sobre 6. Si desean, se puede calcular por la longitud de una circunferencia, correcto, que es 2pi por radio.
Pero eso es la fórmula de toda la circunferencia, pero nosotros solo tenemos datos para la mitad. Pero si desean se puede hacer con todo, ¿no? Bueno, solo vamos a hacerlo con la mitad, correcto. La longitud de la mitad de una circunferencia va a ser solo pi. Pero me dirán, ¿por qué pi? Les dije, pi es igual a 180 grados y solo tenemos ese ángulo, correcto. Entonces formaría 3L es igual a pi por el radio que es a medios, correcto. ¿Por qué 3L? Porque es la longitud solo de la mitad de circunferencia. L son 3L, correcto. Entonces, 3 pasa a dividir y tendríamos la misma respuesta, correcto. A por pi sobre 6. Problema número 10. Tenemos el enunciado y vamos a pasar con la resolución. A, B, C, D y E, F, G, H es un hexaedro regular, ¿correcto? Vamos a pasar a graficar. Aquí lo tenemos. A, B, C, D, E, F, G, H. Donde M y N centros de las caras A, B, F, E y B, F, G, C, respectivamente. M es el centro de esta cara, ¿correcto? Vamos a trazar sus diagonales para ubicar el punto centro, que sería M, y de igual manera en la otra cara sería N, correcto. Nos pide calcular la medida del diedro que se forman por los planos MND y ADC. MND, nuestro primer plano, y nuestro segundo plano ADC. ADC es lo mismo que decir todo el plano, correcto. Ahora, el ángulo diedro se forma en esta parte, ¿correcto? Ya, empecemos con la resolución. Podemos trazar de este punto su altura para poder tener los dos lados y por tangente tener el ángulo diedro, ¿correcto? Ahora, sabemos que todos los lados son iguales. Vamos a poner 2A a cada lado. Y si trazamos esta diagonal, estos 90 grados, por el teorema de Pitágoras, diríamos que 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a AC al cuadrado, correcto. 4 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado igual a AC al cuadrado, correcto. Entonces diríamos que AC es igual a 2A raíz cuadrada de 2. Pero la diagonal al cruzarse se divide en dos partes iguales, entonces sería A raíz de 2, correcto. Solo nos faltaría esta parte de acá y la altura, correcto. Trazamos sus alturas de M y N y al unir formaríamos un pequeño cuadrado, correcto, donde estas diagonales también se dividen en partes iguales, pero todo esto vale a raíz cuadrada de 2. Entonces el de acá, como son iguales, es a medios raíz cuadrada de 2. La altura es a, correcto. Punto medio y punto medio se unen, correcto. Todo es a, entonces esto es a. Grafiquemos el triángulo rectángulo para que se vea mejor. El ángulo diedro, el lado opuesto y el adyacente, correcto. Entonces, tangente del ángulo diedro es igual a sobre 3A sobre 2 por raíz cuadrada de 2. A y A se eliminan, correcto. Entonces, por medios y extremos diríamos que la tangente del ángulo diedro es igual a 2 sobre 3 raíz cuadrada de 2. Pero nosotros sabemos que la función inversa o recíproca de la tangente es el arco tangente, ¿de acuerdo? Entonces, para ya tener el ángulo diríamos que el ángulo diedro o alfa es igual al arco tangente de 2 sobre 3 raíz cuadrada de 2. Pero racionalizando diríamos que alfa es igual al arco tangente de raíz cuadrada de 2 sobre 3.
Pregunta número 11. Tenemos el enunciado y empecemos con la resolución. Se desea diseñar un mosaico compuesto por 3 mayólicas que deben tener la forma de polígonos regulares, de tal manera que al menos 2 mayólicas sean congruentes con un vértice común. Los lados de cada mayólica deben tener una longitud de 1 metro y la suma de los ángulos interiores de las mayólicas que tienen el vértice en común es 360 grados, que nos pide calcular el mayor perímetro del mosaico obtenido. ¿De acuerdo? Entonces, para esto tienen que saber algo muy importante. El polígono regular, cuando la medida de un ángulo interior sea mayor, va a tener más lados. Cuando es menor, menos lados. Entonces, para nosotros tener el mayor perímetro, tenemos que tener las 2 mayólicas congruentes sean de mayor medida su ángulo interior. ¿De acuerdo? Entonces, el menor polígono regular es el triángulo equilátero, de acuerdo que cada ángulo mide 60 grados y nos dice que la longitud es de 1 metro. A partir de este polígono debemos de dibujar las 2 mayólicas congruentes, ¿correcto? Como podemos observar. Entonces, como son congruentes, este ángulo es igual que el de aquí. Y la vuelta suma 360 grados. Tenemos 60, nos falta 300. Entonces cada ángulo es igual a 150 grados. Ahora sí, sabemos la fórmula, ¿correcto? Mejor recordemos en esta parte que la medida de un ángulo interior de un polígono es igual a 180 por n menos 2 sobre n. N es el número de lados. Ya sabemos que 150 es igual a 180 por n menos 2 sobre n. N pasa a multiplicar, tendríamos 150n es igual a 180n, 180 por 2, 360 grados. 360 pasa a este miembro como positivo y 150 como negativo. Entonces 180 menos 150, 30n. Entonces n es igual a 12. ¿De acuerdo? Entonces cada polígono tiene 12 lados. Pero nos pide el máximo perímetro. Tenemos 12 lados de este polígono, pero aquí está 2 lados, ¿verdad? Entonces solo se cuentan los 10. Y lo mismo de acá, los 10. Y del triángulo solo este lado. Entonces sería el perímetro máximo del mosaico es 10 más este lado, que sería 21 metros. Y para finalizar, la pregunta número 12. Tenemos el enunciado y vamos a pasar con la resolución. Nos dice, sean los segmentos A, B y CD ubicados en planos diferentes, que forma un ángulo que mide 30 grados, correcto. Entonces tenemos un plano donde va a ir el segmento AB, de acuerdo, y otro plano donde va a ir el segmento CD, que al unir estos segmentos va a formar un ángulo de 30 grados, y para eso hacemos la paralela de AB, que forma 30 grados. Ahora, si AC es perpendicular al segmento AB, ACE perpendicular serían 90 grados, como podemos observar, y ACE perpendicular a CD, a este lado, correcto, CD. Si AC igual a 2 metros, AB 4 metros y CD raíz cuadrada de 3 metros. Entonces la longitud en metros de BD sería X, ¿de acuerdo? Ahora,
Como son paralelos, mide 4 CA y este lado va a medir 2, ¿de acuerdo? Y si trazamos este punto que se encuentra en el mismo plano, vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque por el teorema de Pitágoras ya podríamos tener el valor de x, que sería la solución para este problema. Entonces, vamos a poner y. Correcto. Ahora sí. En el triángulo que está en el plano anaranjado, tenemos un ángulo a 2 lados y un lado que nos falta calcular. Para ello debemos de saber la ley de cosenos. Observemos este triángulo que cumple muchas fórmulas que nos va a ayudar a dar solución a este ejercicio. Que si tenemos el ángulo A y estos dos lados, entonces nos faltaría calcular el de aquí, ¿verdad? Cumple que a al cuadrado va a ser igual a la suma de cuadrados de los dos lados restantes, b al cuadrado más c al cuadrado, menos el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo A, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa en los dos casos siguientes. Ahora sí, apliquemos la fórmula. Diríamos que y al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos el doble producto de los dos lados por el coseno de 30. ¿De acuerdo? Entonces, y al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, aquí 16, raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3, menos 2 por 4 que es 8, raíz de 3, y el coseno de 30 es raíz de 3 medios. Mitad 4 y mitad 2, correcto. 4 por 3 que sería 12. 16 menos 12 que es 4, 4 más 3 que es 7. Entonces ya al cuadrado es igual a 7. Si deseas puedes decir que y es igual a raíz cuadrada de 7, ¿no? Pero sería perder el tiempo o como ustedes lo deseen llamar, porque al hacer el teorema de Pitágoras diríamos que x al cuadrado es igual a y al cuadrado más 2 al cuadrado, correcto. Y al cuadrado ya tenemos que 7 más 4 que es igual a x al cuadrado. Entonces 7 más 4 que es 11 igual a x al cuadrado. X sería raíz cuadrada de 11. Bueno, con este ejercicio ya culminamos con la resolución del curso de geometría del examen UNI 2021. No olviden de suscribirse al canal para más videos y de enviar sus ejercicios mediante WhatsApp para poder darle solución. Ya nos estamos viendo en un próximo video.